Perfecto. Déjeme solo le presento para nuestros oyentes. A continuación tenemos justamente al doctor Miguel Mollón. Él es doctor en medicina, graduado de la Universidad Central del Ecuador, especialista en cirugía general de la Universidad Javeriana de Bogotá, con un fellow del Colegio Americano de Cirujanos y es el líder del servicio de cirugía general del Hospital San Francisco de Vías. Doctor, el podio es suyo, puede proseguir con su exposición. Ok, buenas noches a todo el auditorio. Un gusto siempre tener este tipo de encuentros virtuales o presenciales para tratar de salir de dudas, encontrar un camino en este turbio lapso de tiempo que nos ha tocado vivir, como es la pandemia COVID. No tengo ningún conflicto de interés. Quería empezar con esta frase, indispensable para un cirujano, y en una época en la que nos tocó decidir tantas cosas, a veces a quién se atiende más rápido, a quién opero y a quién opero más tarde. Hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla. Los objetivos de esta charla: identificar la problemática de la nueva normalidad, los riesgos actuales que tiene la práctica quirúrgica ya con la evidencia que les ha presentado el doctor Fernando Torres, cuáles son los mecanismos de protección que sí sirven, qué algoritmos nos ha demostrado toda esta etapa de crecimiento que ha sido el combatir esta infección tan letal en algunos casos. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener para el reinicio de actividades quirúrgicas? Como ya habíamos hablado, esta pandemia afectó los distintos aspectos de la vida, tanto de pacientes como de médicos, ¿sí? Yo voy a centrarme un poco más en el cirujano, la actividad quirúrgica, que es el motivo de la charla. Las cirugías programadas fueron las que sufrieron el mayor impacto, ya que tuvieron que ser suspendidas. Eso afectó tanto al paciente, que era el que necesitaba o requería ese procedimiento, como al cirujano, cuya vida o su hábito o ambiente de trabajo es el quirófano. Estas interrupciones hospitalarias cancelaron millones de cirugías a nivel mundial. El 70% de las intervenciones quirúrgicas planificadas son las que fueron suspendidas y están acumuladas en unos países más, en otros países menos. En nuestros países, como los que tienen vías de desarrollo, siempre serán más. El hecho de vivir en un círculo limitado de recursos, como decía el doctor Torres, no nos permite tener este tipo de resoluciones rápidas. Esta es la estadística que presenta el INEC, ¿sí? Como ustedes pueden ver, hay una disminución notable del número de egresos hospitalarios. Casi 300,000 egresos hospitalarios comparados entre el 2019 y el 2020. Eso quiere decir que si de esos 300,000 la mitad son cirugías, son 150,000 pacientes que no fueron atendidos y que están esperando su tratamiento. Esta es la tasa de egresos hospitalarios, que es el reflejo de lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Un poco para que nos acordemos de las 10 causas de morbilidad, está en segundo lugar la colelitiasis, ¿sí? Con una diferencia de 13,973 pacientes menos, que no son pacientes que desaparecieron, sino que simplemente no fueron atendidos en relación a los años previos. Algo llamativo, que hubieron 6,500 menos apendicectomías, ¿sí? Eso nos lleva a pensar que de pronto el manejo de la apendicitis en estos pacientes o no tuvieron apendicitis en el año 2019 o el manejo con antibióticos o clínicos fue un manejo eficiente, ¿no? Lo demás, por motivos de la charla, no nos concierne, no voy a hablar más. Entonces, esta es una estadística que salió a mediados del año 2020 y solo en Estados Unidos se cancelaban 343,670 cirugías semanales, ¿no? En el Ecuador, dada el rango de población que tiene,
Esa es una duda que tenía el doctor Torres. En el Ecuador se hacen 200.000 cirugías anuales, según el INIC. De esas 200.000, 110.000 son electivas, 90.000 son emergencias. Entonces estamos hablando que hay un represamiento en general de la parte pública y privada de 110.000 cirugías. Pongámosle que como hemos trabajado al final del año y a este inicio de año, hemos resuelto unas 20.000. Estamos hablando que hay 80.000 procedimientos represados a nivel nacional. El cirujano fue sometido a un estrés, o todo el equipo de especialistas que trabajamos en el área quirúrgica, disminuyendo el desempeño. Muchos de los hospitales se volvieron hospitales centinelas y todos los médicos que trabajaban quirófano, urólogos, cirujanos generales, ginecólogos, tuvieron que pasar a áreas COVID, ¿sí? Y es un área clínica en la cual no tendríamos nuestra práctica quirúrgica habitual y tuvieron que tener nuevos lineamientos, reaprender, manejar ventiladores, uso de antibióticos, un manejo clínico de la parte neumológica, ¿sí? Hubo un impacto en la formación, como ya dijo el doctor Torres, los residentes que estuvieron en hospitales centinelas de las áreas quirúrgicas pasaron a ser residentes de áreas COVID y no cumplieron los objetivos de su especialización, ¿sí? La identidad profesional, el estrés psicológico, ¿sí? Todos nos cuestionamos en algún momento en alguna sala de recuperación al operar o mirar a un paciente en esa UCI COVID, ¿qué estoy haciendo? Si estoy preparado. Siempre fue un estrés adicional el poder tener la mala fortuna de contagiarnos y llevar a nuestros hogares y contagiar a nuestras familias, que en muchos de los casos pasó, ¿sí? Haciendo que haya un impacto en el bienestar personal de todos los personal de salud que trabajamos en quirófanos, anestesia, cirujanos, enfermería, etc. ¿Por qué la importancia de no posponer más cirugías? ¿Sí? En los últimos meses ya cambiaron las rutinas, la vacunación ha logrado algo impresionante que es evacuar las áreas UCI y de hospitalización COVID. La mayoría de hospitales de Quito está libre, ¿sí? Hay algunos que tienen ya 0 pacientes COVID y eso ha hecho que ya tengamos que pensar en que se acabó el tiempo de esperar y ahora necesitamos normativas y un plan, una estrategia para poder resolver todos los casos de los pacientes que están represados bajo un lineamiento que sea ético, ¿sí? Algunas de las diapositivas tenían lineamientos del Colegio Americano de Cirujanos, del doctor Torres. Ahí pueden encontrar los lineamientos éticos para la programación quirúrgica de acuerdo a las enfermedades y patologías de los pacientes. Esta tablita presentaron los españoles en algunas revistas británicas y nos habla de los escenarios a los que se expone en una pandemia cada institución, ¿no? Entonces, lo gradúa del 1 al 5 y lo más interesante es que nos tiene por porcentaje de ocupación del pacientes COVID la alerta en la cual uno puede trabajar o no. Acordémonos, en diciembre, enero de este año teníamos una alerta 5 con 75% de las salas de emergencia, hospitalización y UCIs completamente llenas, con un impacto significativo, camas limitadas, recursos, todo destinado al uso en la pandemia, ¿sí? Y ahora nos encontramos tal vez la mayoría en el 1, menos del 5% de las unidades de cuidado intensivo tienen pacientes con esta patología. Ahora sí ya tenemos recursos para tratar de solucionar el problema quirúrgico represado y la actividad quirúrgica tendría que ser normal. Aquí les dejo pues la diapositiva para que miren los 2, 3 y 4
En la alerta leve solo se hacen urgencias oncológicas. En la alerta 3 también son urgencias oncológicas, pero en pacientes que necesitan una solución porque su cáncer en menos de 3 meses puede cambiar de estadio. Entonces, basados en ese tema, uno tiene que tratar de ubicarse y tratar de resolver las situaciones. El impacto que tuvo la pandemia a nivel quirúrgico, el doctor Torres les explicó súper bien cómo pasamos a tener miedo de entrar a operar porque iba a haber aerosol en el neumoperitoneo, iba a haber aerosol en anestesia, la intubación, iba a haber aerosoles en el electrobisturí y todo. Y este estudio es interesante porque compara 521 pacientes tratados el 2020 y 822 en el 2019, es decir, en la era prepandemia. Y la única diferencia que hubo fue que los pacientes en el 2020 tardaron más en presentarse al hospital y fueron operados tardíamente, ¿sí? Obviamente fueron operados menos porcentaje en la pandemia por las restricciones que hubo dentro del usar el menor número de veces la cirugía como tratamiento. Pero algo interesante es que ninguno de los casos de apendicitis, colecistitis, diverticulitis y abscesos perianales que vieron en este estudio tuvo una mayor morbimortalidad. Entonces, eso quiere decir que ya debemos cuestionarlos en algunos casos si el manejo quirúrgico es el primordial. Hay enfermedades y hay grados de enfermedad que pueden ser manejados clínicamente con una muy buena resolución sin necesidad de llevarlos al quirófano. Algo que es básico, ¿sí? La importancia de tener que estratificar los procedimientos, ¿sí? Muchos estamos acostumbrados al término cirugía emergente, urgente, electiva, pero los mexicanos instauraron este término que van a entenderlo ahora, emergente cuando tengo tiempo menor a 1 hora para atender al paciente. Y eso no implica que los médicos tengan que entrar sin el equipo de protección personal adecuado. Eso ya se llegó a tener una norma. Aquí no somos héroes por arriesgarnos más, sino que el verdadero heroísmo es atender al paciente con todo lo que se necesita. Urgente, cuando tengo un tiempo menor a 24 horas para atender este problema, ¿sí? Y pues tengo el tiempo para hacer una prueba de detección COVID de acuerdo al protocolo del hospital. Aclarando un poco, las pruebas rápidas no sirven como tamizaje, ¿no? Es un error pensar que las pruebas tienen que servir el IgM, IgG rápidos, ¿no? Eso solo mide respuesta inmune, no es una prueba para tamizaje. Se debe usar el PCR en tiempo real, la prueba de antígeno, que cada vez está un poco menos usada, y el TAC de tórax, que en mi hospital fue el que nos salvó. Acordémonos que hasta que lleguen la cantidad de pruebas PCR que necesitábamos para los pacientes de emergencia, nosotros aplicamos el cuestionario que les enseñó el doctor Torres y a los pacientes que tenían riesgo de contagio les hacíamos una radiografía de tórax o un TAC de tórax, dependiendo del caso, y con ello decidíamos si el paciente tenía sospecha o no de COVID para usar uno de los quirófanos o contagiados o contaminados y los equipos de protección necesarios del rato que el paciente era sospechoso, ¿sí? La urgente electiva, ¿sí? Puede tener un tiempo de unas 2 semanas, ¿sí? Para resolver el problema. Tenemos también la electiva esencial, que es el caso que estábamos comentando del paciente oncológico o el paciente cardiópata o el paciente de trasplante. Es un paciente que si retrasamos mucho la atención quirúrgica puede tener consecuencias severas vitales. Un paciente que está esperando un trasplante de hígado no tiene 6 meses para
para esperar. Entonces es un paciente que máximo en los 3 meses siguientes tiene que ser intervenido para no cambiar su estatus y que la cirugía le sirva en general. Y la electiva discrecional, bueno, ahí vienen todos los procedimientos, los cuales no son una situación que cambie el estado de salud del paciente y pueden ser realizados cuando la pandemia se haya controlado, ¿sí? Vamos a hacer un recorderis de las recomendaciones basadas en evidencia relacionadas primero con el quirófano. Una recomendación ideal es la presión negativa. Todos los quirófanos deberían tener, pero si uno va a ver, no voy a dar nombres, el porcentaje de quirófanos en Ecuador que tiene presión negativa es menos de lo que ustedes se pueden imaginar. El uso de equipos desechables y de un solo uso para pacientes COVID es lo ideal en pacientes COVID positivos o en pacientes con sospecha. Les habló el doctor Torres de la estricta separación que tiene que haber entre áreas limpias y contaminadas. En mi hospital era un hospital mixto, entonces teníamos pacientes, un área solo restringida para COVID y otra para pacientes sin sospecha, es decir, un área limpia de contaminación. Entonces, en ese sentido, teníamos que tener muy claras las áreas para evitar contagios cruzados. Hay que tener una planificación adecuada para asegurar que los equipos, el material y todo esté dentro del quirófano y el motivo de que el auxiliar o alguien dentro de un quirófano contaminado no salga a las áreas aledañas por materiales o por situaciones de necesidad dentro del quirófano. Se debe garantizar un sistema de filtro para que las salas mantengan un aire limpio, ¿sí? El aire acondicionado necesita un filtro, las máquinas de anestesia necesitan filtros. El doctor Torres les habló de los equipos de cirugía para electrocauterización que necesitan también un filtro, ya que ese humo, además de ser tóxico, sí puede contener a veces gérmenes. No está demostrado, no se ha descartado prácticamente que el humo del electrobisturí puede tener carga viral, pero sin embargo, por el riesgo laboral que es aspirar el humo del electrobisturí, ya está determinado que todo el mundo tenga una mascarilla con buena protección, FP2 y los mecanismos tengan aspiración continua. Las recomendaciones relacionadas con los factores del personal en quirófano, ¿sí? Equipos de protección adecuados que no los tuvimos, hay que ser sinceros. En la mayoría de hospitales públicos hubo mucho desabastecimiento de los equipos de protección. Todo lo contrario en las clínicas y hospitales privados donde sí se tenía todo el material o lo necesario para la protección personal, ¿sí? Hay que mantener una capacitación constante y mantener alerta al personal. Hay que ponerles brazaletes a los pacientes que tienen sospecha con un color especial para que todo el personal mire y esté pendiente de que es un paciente que puede ser contagioso o que tiene el virus, es decir, del que más me tengo que proteger. Se solicitó coordinadores especiales en el área del quirófano para que estén supervisando el cambio de trajes, que sigan los lineamientos. A veces uno, sin querer, puede olvidarse y cometer una arbitrariedad dentro del protocolo de retiro del traje, por ejemplo. Y eso llevó a que varios o la gran mayoría del personal sanitario contagiado estuvo dentro de ese sitio, ¿no? El retiro del traje se alteraba el protocolo y se contagiaban más. Sí, es una normativa, está dentro de los lineamientos que el personal que entra en una cirugía con sospecha o con confirmación de pacientes COVID tiene que realizar una ducha después de la operación. En algunos centros hospitalarios se mantenía este control de temperatura al personal por lo menos diario, 2 veces al día, lo que ayudaba, ya que uno de los síntomas importantes que puede dar la infección por SARS-CoV
es la fiebre. Nos ayudaba a mirar quiénes necesitaban un tamizaje extra por haber tenido contacto. En relación al paciente, realizar un screening adecuado, los cuestionarios que ya son muy comunes, ¿sí? Una historia clínica y epidemiológica, y las pruebas de tamizaje, reitero, PCR o TAC de tórax. Los anticuerpos no son prueba de tamizaje. La cirugía electiva tenía que tener una precaución o se recomienda que el paciente que va a realizarse una cirugía electiva debe estar 48 horas previas sin contacto, tener un autoaislamiento y realizarse una PCR para que al ser negativa no, como acuérdense que la PCR es una foto del instante, entonces si yo este momento me hago una PCR y me sale negativa, pero como me opero el día jueves, entonces mañana me voy a tomar un café, me despido de mis amigos, puede alterarse, puedo contagiarme y llegar con una PCR negativa, pero contagiado. Y ya vamos a ver por qué es importante saber si el paciente está contagiado o no. Las mascarillas deben ser permanentes y los pacientes deben cambiárselas cada 8 horas. Debería haber una dotación en los hospitales públicos para cambiar a los pacientes cada 8 horas de mascarilla. A veces no se cumple eso y es una solicitud del CDC de Atlanta que las mascarillas no son para tenerlas más de 8 horas en uso. Baja su efectividad. Con relación al uso permanente de mascarillas de mi hospital, recalcábamos que los pacientes tenían que hacerlo y evitamos algunos contagios cruzados porque había salas de 4 pacientes y uno salía al poco tiempo con COVID en una sala limpia, pero los otros 3 raramente compañeros de habitación, al estar en la habitación, pero con su mascarilla bien puesta y cambiada cada 8 horas, no se contagiaron, no tuvieron contagios cruzados. Las recomendaciones relacionadas con el procedimiento anestésico y quirúrgico, pues la principal es determinar qué procedimiento es generador de aerosol. No es lo mismo una endoscopia que una cirugía de osteosíntesis por raquidia, entonces siempre habrá que tener eso en cuenta. Y de acuerdo a eso y el screening preoperatorio, pues saber que tenemos equipos de protección y qué usar y qué no usar. No derrochar. En una época de carestía como la que vivimos el año pasado, una mascarilla N95 de las 3M verdes era prácticamente un producto valioso. Solo lo tenían pocas personas, cuando era lo lógico que deberíamos tenerlo o debían tenerlo todo el personal del hospital, ¿no? La cirugía electiva debe ser priorizada de acuerdo a la gravedad de los pacientes, lo que habíamos hablado. Al final vamos a hacer una acotación de eso. Ahora que nos toca volver a una normalidad alterna, tenemos que ser muy éticos en saber a quién tengo que operar antes y a quién puede esperar. Lo que hablábamos hace un rato, el humo quirúrgico tiene más toxinas que el cigarrillo y todos los que vamos a un quirófano estamos todos los días expuestos. Y hasta que vino el COVID, no sabíamos que debemos usar una mascarilla protectora de partículas como es la N95. Entonces ahora es una norma mundial que todos los quirófanos donde se usa energía y haya humo quirúrgico, pues tenemos que tener la protección con N95 y lo mismo la filtración y aspiración que se debe tener en cada instrumento, como les presentó los videos el doctor Torres. Otras consideraciones y recomendaciones. No necesitamos tener 10, 12 visitas en el postquirúrgico. Esto es algo que el COVID organizó mejor de lo que uno quisiera. Había pacientes que tenían su visita de un familiar a la hora que es y no necesitaban más, ¿sí? Entonces, el COVID ahuyentó y organizó realmente esta situación y ojalá perdure, ¿no? Solo las visitas a una hora indispensable. El control de temperatura en pacientes y visitantes es más o menos como lo que se hace en los centros comerciales, pero de algo ayuda porque ya el paciente, el familiar está pendiente del alcohol, etcétera. La nutrición temprana, este es tema de otra charla. La ASPEN y ESPEN dieron indicaciones en artículos sobre cómo debe ser manejada la nutrición en el paciente con COVID.
El apoyo psicológico que necesita el paciente en su trance hospitalario para aceptar su enfermedad y en su trance post-hospitalario para liberarse de la psicosis después de haber pasado por un área COVID, también es una patología que da mucho que hablar y que los psicólogos deben hacerse cargo, ¿sí? En mi hospital a veces los psicólogos tenían miedo de entrar, lógicamente, ¿no? Pero en cambio sí necesita el paciente en una sala de aislamiento que se dé un apoyo de ese tipo para mejorar su calidad de vida y atención. En los pacientes que tienen un postoperatorio y hay fiebre o síntomas respiratorios, indudablemente el PCR y la TAC de tórax especialmente nos ayuda a determinar si hubo o no contagio. Un poco sobre las recomendaciones para la programación de cirugía en las condiciones de transición de pandemia, ¿sí? Hay que establecer circuitos COVID y no COVID, lo que habíamos hablado. Ahora, como es una enfermedad que vino para quedarse, entonces todas las emergencias de todos los hospitales, clínicas o centros de atención de salud deben tener un protocolo para un paciente que tenga sospecha de infección por SARS-CoV-2. Entonces, que conozcan los profesionales, que conozcan los familiares, de tal manera que no haya contagios cruzados. Mucho de lo ganado se puede decir que fue el momento de los epidemiólogos e infectólogos. Fueron asesores y se recomienda ahora que cada hospital, que cada quirófano tenga dentro de la comisión quirúrgica un epidemiólogo o un infectólogo para que controle, ayude, asesore a la programación y al tipo de circuitos que se tienen que manejar en la institución. Una evaluación preoperatoria adecuada con un equipo que no tenga contacto con pacientes. Acuérdense que hay áreas del hospital donde 3 meses trabajaban en área COVID y 3 meses trabajaban en área normal. Entonces, en ese sentido, hay que buscar la forma de garantizar que los médicos o el personal que trabajó en área COVID, luego de su trabajo ahí, tenga un circuito de salida autónomo y pues se controle que no se haya contagiado para reintegrarlo a las áreas no COVID. Valorar de conveniencia de exámenes para los profesionales, justo lo que hablábamos, el tamizaje ideal es el PCR, entonces un paciente, un médico o un personal de salud que tiene síntomas, contacto, debe ser tratado con la celeridad del caso, cosa que no creo que pase en la mayoría de instituciones. Salud ocupacional a veces no tiene la solvencia para ayudar a los pacientes, que los médicos son pacientes y se demoran en el diagnóstico. Y al demorarse en el diagnóstico, el empleado de salud sigue trabajando hasta que salga la prueba PCR y después sale positiva. Ya estuve en contacto con 10 compañeros de trabajo más. Y en muchos casos hubieron contagios importantes. En mi hospital tuvimos un contagio del grupo de residentes, son 14. Una doctora estuvo con COVID. No contó, le hicieron el PCR, todavía no tenían síntomas graves y se contagiaron 8 de sus compañeros luego y tuvimos una ausencia de 8 residentes a partir de uno solo que no fue aislado en el tiempo ideal. Dentro de la consulta presencial, implantar sistemas de triaje, implantar las medidas de higiene y distanciamiento físico, es una recomendación. Reducir y evitar en lo que sea posible exploraciones, cuidados que impliquen generación de aerosoles. Si no, pregúntenles a los médicos de otorrino y a los odontólogos cómo viven todavía aterrados y con miedo de atender a los pacientes, ya que la vía de aerosol y la exposición de ellos en consulta externa es la mayor que puede haber. Organizar grupos de trabajo con los profesionales sanitarios que tengan cuidado de pacientes COVID, no coincidan con los que no tienen pacientes COVID. Es decir, hubo grupos de personal de salud que salían de su turno COVID y se encontraban en la esquina con los que no estaban en el área COVID y se ponían a charlar y adivinen qué pasaba.
contagios cruzados, ¿no? Extremar medidas de higiene y seguridad en las entradas y salidas, los cambios de turno entre profesionales. Parece como que fuera un jardín de infantes, pero en realidad todos lo vivimos, ¿no? Y a la larga fue motivo de incluso distanciamientos y riñas en el área de trabajo, porque la gente que trabaja en el área COVID no le quiere ver a la gente que, mejor dicho, los que trabajaban en área no COVID no querían ver a nadie del área COVID ni en pintura, ¿no? Por el riesgo de contagio. Minimizar las reuniones presenciales todavía, acuérdense, si bien ha bajado la cantidad de pacientes, prevenir la ola, otros países que se han descuidado en ese sentido han empezado a tener nuevos brotes. Quisiera yo pensar que el Ecuador, al tener un margen de vacunación tan alto como el que tenemos al momento y con un seguimiento y control de las restricciones, pues no tener una nueva ola como la que recién acabamos de pasar. Optar por la formación continuada de profesionales en el uso de EPP, sí, todos, y esto va a los médicos residentes, internos, externos. Ya es hora de volver, no pueden aprender medicina desde las computadoras. Tienen que aprender a usar los equipos de protección, tienen que venir a examinar enfermos. El COVID no va a desaparecer, el COVID va a durar muchos años hasta que sea una enfermedad erradicada de la humanidad. Entonces, la única forma es protegiéndose y siguiendo los lineamientos. Hay que informar siempre a los familiares y pacientes, riesgos, beneficios de una intervención quirúrgica, los cuidados que se tienen que tener en la pandemia y pues todo lo que tiene que ser la programación quirúrgica, los riesgos que hay que tener cuando hay que retrasar una cirugía y cuando una cirugía es realmente necesaria. Unas diapositivas sobre los equipos de protección, pues todos ya los vimos. Un poco de recomendaciones, esto está en el artículo mexicano que les comento, entonces hay que acudir solo, establecer específicamente el motivo de la consulta, si es que se puede tener una consulta previa por videoconferencia, mejor para que el paciente venga específicamente a un examen de herida, a un retiro de puntos, etcétera, etcétera. Siempre usar cubrebocas y el lavado de manos, programar las consultas y mantener a distancia, no, si tiene sospecha de COVID, pues primero evaluar, tamizar al paciente y luego pues autorizar el paso a la consulta externa. Dentro de las recomendaciones de seguridad para la cirugía, pues la primera, definir los pacientes sospechosos o confirmados de COVID con las pruebas de detección. Detectar si los miembros del equipo de atención en salud tienen la enfermedad, porque puede haber el otro tipo de contagio, no de enfermo a personal de salud, sino de personal de salud a paciente. Tratar de usar menos el electrocauterio, que genera aerosoles, ¿sí? Establecer si el procedimiento de todo el equipo quirúrgico tiene riesgo de contagio, reducir el tiempo de cirugía, siempre menos de 3.5 horas recomiendan. Si una cirugía se va a demorar de eso, la exposición es mucho mayor del personal y la probabilidad de contagio es mayor. Reducir el personal de quirófano, es decir, solo los elementos necesarios para que puedan realizar la intervención y usar el equipo de protección personal de acuerdo al riesgo de aerosolización de la cirugía. Recomendaciones para una anestesia segura, una succión con circuito cerrado y filtros, una intubación rápida y eficaz, usar generalmente el videolaringoscopio, ¿sí? La intubación debe serla alguien experimentado, no estamos en una época de docencia para que lo haga el médico más inexperto. En un paciente con sospecha o con COVID tiene que hacerlo el que más eficiente lo hace y es una norma. Es otro de los detalles por los cuales los residentes de esta época no tuvieron la práctica que tuvieron los médicos antes de la pandemia, ¿no? Preferir anestesia regional, evitar la intubación con paciente despierto, ¿sí? Lo que hablábamos de los circuitos con filtros EPP2 para las máquinas de anestesia. Recomendaciones para el consultorio, pues
todos, desde la secretaria, desde la señora que hace la limpieza o la persona que hace la limpieza, tienen que saber los riesgos del manejo, los límites, el uso de la mascarilla, planificar los cuidados de acuerdo a la fase de la pandemia, los cuidados o el tipo de paciente que se va a atender. Desinfectar el consultorio, bueno, hay muchas formas para desinfectarlo, el alcohol es el mejor, hipoclorito, luz ultravioleta, y usar el EPP en el momento adecuado. Recomendaciones para disminuir la carga viral, usar la máxima protección en los pacientes que sean sospechosos confirmados y desechar, usar protección en los procedimientos donde haya generación de energía, evitar la exposición frecuente, ¿sí? No puedo hacer turnos de 24 horas en el área COVID porque el rango de exposición es mayor y la probabilidad de contagio obviamente se incrementa. Hay que realizar los procedimientos selectivos en quirófanos libres de COVID, una vez garantizado que el paciente no tiene la enfermedad. Utilizar sistemas cerrados de aspiración con filtros. Evitar el contacto con secreciones respiratorias y usar el nivel de protección de acuerdo al grado del riesgo, que eso ya es motivo de otra charla. Lo que hablábamos antes, la prueba diagnóstica estrella es la PCR, el TAC de tórax, en caso de que la institución disponga, es una muy buena herramienta. La detección de antígenos no sirve, el cuestionario sí sirve. Saber que un paciente ha pasado en su casa, no ha salido, etcétera, etcétera, nos sirve para saber que hubo poca exposición. Lo contrario, si hubo contacto, contagio o está haciendo una vida normal. Este es el algoritmo universal para la protección, ¿sí? Determinar el tipo de cirugía, el riesgo de aerosolización. Acá en el lado derecho tienen todos los procedimientos de alta aerosolización. Broncoscopia o lavado bronquialveolar, laringoscopia, cirugía de cabeza, cuello o pulmón, cirugía nasofaringea u otorrino, procedimientos dentales, endoscopia tracto digestivo superior, cirugía del intestino, ¿sí? Otros procedimientos. Acordémonos que el COVID sobrevive, ¿no? El virus en las secreciones gastrointestinales. Por eso es la importancia de saber que también la cirugía intestinal puede dar este tipo de contagios, ¿no? Si hay aerosolización. El ecocardiograma transesofágico, el RCP, ¿sí? Hay muchos médicos que se contagiaron en RCP. Acuérdense en Guayaquil, ese masivo contagio que hubo en las unidades de emergencia, ¿sí? Y todos los test de función pulmonar porque están a través de la espirometría. Este algoritmo lo encuentran en la revista del American Journal of Surgery, es muy actual, lo pueden encontrar como algoritmo de protección universal quirúrgico. Ahora vamos con unas perlas, diría yo, acerca de esto que hablamos. El cribaje preoperatorio, la evidencia, aunque imperfecta, porque acordémonos que estos estudios y todo se va construyendo a medida de que todas las instituciones de salud del mundo hagan publicaciones, ¿sí? Sugiere que el COVID tiene un impacto adverso en los resultados perioperatorios. Entonces, si yo ya sé que la infección de este virus puede ser mortal, solo imagínense si eso le da a un paciente que yo operé de una cirugía compleja, una neurocirugía, por ejemplo, una cirugía de un tumor intracraneal, una cirugía de páncreas, una cirugía de prótesis de cadera. La tasa de letalidad, ¿cómo se llama? Se afecta. Y hay artículos que dicen que la morbimortalidad en un paciente que yo le hago una cirugía compleja aumenta hasta el 45% si es que ese paciente contrae COVID. O ya vino con COVID o contrae COVID dentro de su hospitalización, ¿sí? Por eso, cada paciente programado debe realizarse un tamizaje y garantizar de que no tiene la enfermedad, porque altera el curso normal de un postoperatorio. Mucho se habló de los portadores asintomáticos. Este estudio es súper interesante y demostró que de todos los postoperados, ¿sí?, la prevalencia del PCR positivo fue del 0.5%. Poniéndole un costo aproximado,
de $75 en esta época que se hizo el artículo por cada prueba de PCR, ¿sí? La población prequirúrgica electiva gastaríamos $15,000 para detectar un portador asintomático, ¿sí? Pero comparado con que ese portador asintomático puede irse a terapia intensiva y gastar más de un mes de cuidados intensivos, comparado con los 15,000, pues no tiene mucha relevancia. Entonces, tampoco es que, porque la PCR es muy cara y yo le hago pruebas rápidas o pruebas de antígeno. No, estadísticamente se demuestra que con 200 pacientes, uno va a salir como portador asintomático. Y eso es costo eficiente porque a la final, si yo detecto que ese paciente tiene COVID, no le opero y no gasto más de $15,000 en la terapia intensiva. ¿Qué ha pasado con los COVID? Que lo que comentábamos, ¿no? El COVID positivo en el postoperatorio, muchas series de casos, desde las primeras que salieron de Wuhan, demostraban que el paciente que sin tener, acuérdense, un paciente que le da COVID tiene 1 a 3% de probabilidades de mortalidad, ¿sí? Si es que ese paciente tiene una enfermedad grave, una edad avanzada, pues son un grupo más vulnerable y asociado al COVID, pues tiene más probabilidades y la morbimortalidad en estas series llega al 45% que les decía. En la experiencia de mi hospital, tuvimos pacientes que se operaron de alguna enfermedad grave. Me acuerdo un paciente que se operó de una úlcera perforada y al tercer día empezó con síntomas respiratorios, se determinó que fue COVID y ese paciente, pese a haber sido operado de una úlcera perforada con peritonitis, bajó al área COVID, estuvo 4 días en terapia intensiva, luego fue extubado. A los 15 días, con pruebas de serológicas y con prueba de PCR negativa, volvió a la consulta externa y él estaba en buen estado general, ¿sí? Entonces, no sé si son de esos casos excéntricos, pero también tuvimos de los otros, de los pacientes que venían con una isquemia mesentérica, se hacía una cirugía para resección intestinal y a los 3 días empezaban con síntomas respiratorios, bajaban a la terapia intensiva COVID y lamentablemente tenían un deceso. Otro estudio, este es mucho más amplio, ¿no? Este se hizo en 170 hospitales entre el 1 de marzo y el 1 de diciembre del 2020. Se recolectaron 90,000 pacientes, ¿sí? De estos, 60,000 cumplieron los criterios de inclusión y de ellos 310 presentaron el grupo COVID positivo, dando una estadística menor al 1% de pacientes que fueron a cirugía electiva con COVID. Se determinó que el sexo femenino era uno de los que resaltaban en la complicación y mortalidad, ¿sí? Pacientes que iban a ser intervenidos de procedimientos neuroquirúrgicos, pacientes con EPOC, insuficiencia cardíaca, cirrosis o cáncer, eran los que más se afectaban y los cuales tenían una mortalidad o morbilidad mayor. Un poco para definir al último diapositiva, es la misma que les mostré a los españoles, pero esta es de la guía colombiana. Entonces, en alerta mínima, menos del 15% de ocupación de la dosis con COVID, menos del 10% de pacientes hospitalizados con COVID, la actividad quirúrgica normal. Si esto sube al 30%, solo tendrían que hacerse menos cirugías los pacientes que necesiten cirugías que van a determinar una complicación como un trasplante, como un paciente oncológico o como un paciente neuroquirúrgico que tenga algún síndrome de compresión, etcétera, etcétera. Si es que esto sube al 70%, solo hay que hacer cirugías de emergencia y una que otra cirugía electiva diferida, como la que ya hemos hablado. Y si estamos en alerta alta, solo cirugía prioritaria cuando estamos en alerta 4. Vamos a concluir, ¿sí? La pandemia va a continuar. Esto vamos a tener un largo tiempo. Según un artículo de la revista Nature, tendremos hasta el 2024 estos lapsos de uso de mascarilla, restricciones y etcétera. Así que
Estamos en el 2021, fuerza, chicos, que nos faltan todavía por lo menos 2 años de esto. El retorno a las actividades habituales es necesario. Todos debemos aprender a vivir en este tiempo, aunque la pandemia aparentemente crean que está controlada, no lo está. Para disminuir el riesgo de contagio hay que tener conocimiento de la enfermedad, estos cursos indispensables para médicos de información, ¿sí? Hay que estar atentos a las actualizaciones de las guías que se dan por las diferentes organizaciones sanitarias, ¿sí? Es imprescindible realizar pruebas diagnósticas tanto en pacientes como en el personal, idealmente el PCR o TAC, ¿sí? En el paciente para garantizar que estos enfermos asintomáticos no puedan contagiar a otras personas y que la enfermedad no complique en la evolución de su postoperatorio. Y en el personal para detectar los casos positivos y los enfermos activos, los recuperados no contagien a sus colaboradores o puede ser también a pacientes. La vacunación masiva se ha demostrado y es la única herramienta útil a más de las medidas de prevención que son el alejamiento y el lavado, etcétera, etcétera, etcétera. La pandemia nos está obligando a cambios importantes en la atención de nuestros pacientes. Solo imagínense de aquí a 10 años. ¿Quién de ustedes, de los que vivimos la pandemia, va a entrar a una sala de emergencia sin mascarilla? Va a atender a un paciente que tose sin una mascarilla N95. Ese es un cambio que vino y quien, estando con síntomas respiratorios, no va a estar obligado a usar una mascarilla. Acordémonos en el 2019, tengo una gripe terrible, sin mascarilla, caminando por todo el hospital, contagiando a todos sus compañeros. Ahora sería inadmisible regresar a ese tipo de conductas. Los consultorios, las salas de tratamiento y quirófanos deberán implementar cuidados sanitarios y estar libre de COVID. Ojalá se pueda tener presión negativa, ojalá podamos tener habitaciones con presión negativa para que el aislamiento de estos pacientes con patologías respiratorias sea el ideal. Si ustedes van a averiguar, tenemos pacientes aislados en todas las salas de los hospitales que hay aislamiento y no hay filtros y presión negativa en la sala. Entonces, el entrar ahí es como entrar a un caldo de cultivo. Es importante mantenerse informado, los avances de tratamiento van surgiendo, hay nuevas medicaciones, obvio en este curso les deben haber hablado mucho de eso, ¿sí? Pero la evidencia cada vez se actualiza y hay que dejar ciertas conductas, acordémonos de la ivermectina y la hidroxicloroquina, que fueron más bien deleterios en el inicio del manejo farmacológico de esta enfermedad. Ninguna cosa más, estoy atento a las preguntas. Doctor, muchísimas gracias por su presentación, un tema bastante importante y conciso y justamente con la exposición del doctor Torres, la previa, nos termina de ayudar a comprender todo este enfoque quirúrgico que ha tenido durante la pandemia, ya que esto ha sido un problema que no se limita netamente a la clínica, sino que afecta a todos los componentes que hacen la práctica médica diaria de los hospitales. Dentro de las preguntas tenemos, como mencionó al inicio de la exposición, como se han prorrogado, se han diferido estas cirugías no emergentes, las cirugías programadas, en una cantidad bastante significativa y siendo que comprenden como tal un componente mayoritario de las cirugías que se realizan en el día a día en nuestro medio. ¿Cree que podamos ponernos al día con esas cirugías en algún punto o cuánto estimaría que se ha retrasado la resolución de estos problemas que han sido, digamos, las cirugías electivas en los pacientes, sobre todo del sector público de salud? O sea, hagamos un cálculo que son 80,000 procedimientos. Si usted lo pone a cuántos meses nos faltan para este año, 5 meses, 4 meses, que tendríamos que hacer 20,000 cirugías en 4 meses a nivel nacional. Tendría que haber una organización muy táctica, determinar centros de atención de acuerdo a las especialidades. Por ejemplo, designar un hospital que haga todo lo de traumatología y ahí se deriven todos los pacientes que van a ser atendidos de procesos traumatológicos. Otro hospital que haga todo lo que tenga que ser neurocirugía o una clínica que haga todo lo que tenga que ser de otorrino. Otro centro hospitalario donde haya todo lo de cirugía digestiva y en ese sentido con una lista de espera muy
bien realizada y con las prioridades éticas que habíamos conversado, tratar de empezar a agendar a los pacientes y empezar a trabajar. No creo que no haya un especialista o anestesiólogo del área quirúrgica que no quiera ya empezar de nuevo a hacer sus procedimientos y sus tratamientos. Hay pacientes que podrán esperar un poco más, hay pacientes que no pueden esperar. Que no haya trasplantes o que el número de trasplantes, no tengo la estadística, pero yo me imagino que el número de trasplantes en la pandemia aquí en Ecuador, de lo que ya era bajo, ahora debe estar casi nulo. Y eso, acuérdense, un paciente que no se trasplanta, pues pasa a un estado terminal y después ya no logra recuperarse, ¿no? O el riesgo quirúrgico es más alto. Perfecto, Doc. También de un tema que se ha repetido también de la exposición anterior del doctor Torres, el tema de la formación médica, tanto de internos como posgradistas, que se ha habido afectado obviamente por la falta de la parte práctica que teníamos los médicos que nos formamos previo a todo este problema de la pandemia. Como es un problema que aún va a seguir de largo, como usted bien dijo, doctor, esto es algo que la lucha va a seguir algunos años hasta que todo vuelva a la normalidad. Tal vez en la parte docente, ¿hay alguna estrategia para tratar de suplir el déficit de la parte práctica que ha habido en esta formación, sobre todo del personal internos o también de los médicos rurales que están ahorita, que hicieron justamente su año de internado durante la pandemia como tal? O sea, ahí sí tendría que haber una estrategia a nivel de universidades, Ministerio de Salud, ¿no? Y tratar de hacer una especie de curso rápido o de menos horas para que determinen qué falencias hay, ¿no? Sí me da mucha pena que los muchachos externos un año sin ir y pasan al internado. Y en el internado están todavía, pues, en eso. Y no se diga de los cirujanos o de los ginecólogos o de los demás especialidades quirúrgicas que no han tenido el número de cirugías, ni la variedad, ni la complejidad. Yo creería que eso ya es dos caminos, o que les hagan repetir medio R3, medio R4, y creo que lo veo difícil, ¿sí? Porque sería ya una falencia ya dentro de la misma pensum, porque no lograron ver todos los procedimientos que deberían haberlos hecho en una época normal, ¿no? O sea, debería ser una estrategia del Ministerio de Salud, universidades, el CENESID por parte de la acreditación de títulos, y lo veo muy difícil. Las políticas de educación de cuarto nivel a nivel del Ecuador no son tan rígidas y tampoco son estrictas. Entonces, a la final van a graduarse, pero no van a haber cumplido todas las metas dentro de su especialización. Muy bien. Y como última pregunta, doctor, tenemos respecto al tema quirúrgico, si es que en el ámbito postquirúrgico ha habido tal vez algunas complicaciones adicionales de lo esperado, digamos, versus pacientes que no hayan tenido COVID, que se hayan hecho alguna cirugía ya sea emergente o programada, versus a pacientes COVID que se hayan hecho las mismas cirugías. ¿Se ha visto alguna diferencia en las complicaciones postquirúrgicas? Y de ser el caso, ¿hay alguna indicación o algún punto adicional a tener en cuenta para el manejo postquirúrgico de estos pacientes? O sea, el número de pacientes que hemos tenido que tuvieron contagio en el postoperatorio, la ventaja es que la gran mayoría, hablo de un 80%, han podido salir a su domicilio con aislamiento y no han necesitado mayor manejo de la parte pulmonar. El otro 20% sí ha necesitado pasar a zonas de cuidado intensivo o aislamiento en sí del COVID, que han complicado mucho la enfermedad, ¿sí? No te puedo decir qué tanto fallecieron. Estamos ahorita tratando de sacar la estadística y para tener un artículo y poder decirles con más certeza qué fueron, cuántos fueron, cómo fueron, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en lo único que hay que enfocarse es que el buen tamizaje va a ser que ya conociendo que el paciente tiene COVID, yo le dé los cuidados necesarios antes de que se complique por su cirugía y el COVID. Eso va a ser, digamos, la norma o la regla en
en el manejo de esto. Tener un buen tamizaje para que ese paciente no sea una sorpresa al quinto día y ese rato saber quién le examinó, cuántos aislaron, qué pacientes estuvieron en contacto con él, enfermero, camillero, etcétera. Era un caos. O sea, un paciente que se opera de apéndice y al tercer día está con COVID, imagínense. Toda la gente que estuvo en contacto con esa persona. Entonces, y generalmente los que no estuvieron con mascarilla fueron contagiados. Los que estuvieron con mascarilla no rompen la norma, se lavan las manos, etc. Sin ningún problema no tuvieron contagio. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias de nuevo por su No sé si quedó tiempo. claro. Sí, justamente, doc. Muchísimas gracias por su exposición. Ha sido de bastante ayuda para el desenvolvimiento de este congreso. Esperamos tenerlo con nosotros en otra ocasión y muchísimas gracias, doc. Con mucho gusto. Gracias a todos. Una buena noche. Una buena noche, doctor. Hasta luego.